Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Rafecas. Veo algunos rostros amigos. Me imagino que estarán todos, sin excepción, entre conmovidos e indignados con lo que acabamos de ver. En mi caso, bueno, voy a tratar de colocar este film y el documental en una suerte de contexto histórico y luego tal vez ensayar alguna hipótesis de cuál pudo haber sido la funcionalidad que el Ministerio de Propaganda del régimen nazi tuvo para realizar este material en mayo de 1942. Y luego también, para terminar en todo caso mi intervención y abrir a un diálogo o a un debate, avanzaría un poco más en compartir con ustedes la impresión que yo tengo de haber investigado estos temas desde hace muchos años, la impresión que yo tengo del papel fundamental que tenía la propaganda y los discursos del odio emitidos desde el Estado para concretar lo que fue la empresa criminal más significativa de toda la historia moderna del hombre, ¿no? Como ha sido la Shoah. Para colocar este material que hemos visto en su contexto histórico, lo primero que hay que decir es que tenemos que recordar que en septiembre de 1939 la Alemania invade Polonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ya a fines de septiembre de 1939 prácticamente Polonia sucumbe a la Wehrmacht, a las Fuerzas Armadas alemanas. Se produce la rendición de Varsovia el 28 de septiembre. Inmediatamente comienzan las medidas antijudías contra los aproximadamente 350.000 judíos que vivían en la ciudad de Varsovia. Un tercio de la ciudad pertenecían a la colectividad judía. Por supuesto, los judíos polacos hacía 1000 años que habían llegado a Polonia, formaban parte de todos los ámbitos de la cultura de ese país. En Polonia constituían el 10% de la población. Polonia tenía 30 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 3.100.000 eran judíos. Ya sabemos cómo iban a terminar al final de la guerra, ¿no? Ese pueblo de 3.100.000 judíos fue prácticamente arrasado, ¿no? Se calcula que 3 millones de ellos murieron en el contexto de la Shoah. Bien, ya en noviembre de 1939, es decir, a pocas semanas de haber ocupado la ciudad, las autoridades nazis decretan las primeras medidas judías, entre ellas obligar a todos los judíos de Varsovia a utilizar esos brazaletes que se ven en el film con la estrella de David. Un año después, en noviembre de 1940, se anuncia, como se ve por ejemplo también en la película El pianista, que es la historia de Wladek Szpilman, se anuncia públicamente la conformación del gueto en la ciudad de Varsovia. Y a fines de ese mes se cierra definitivamente, compulsivamente, todos los judíos de Varsovia son agolpados en un predio absolutamente que no alcanzaba, digamos, habitacionalmente para la población que tenía que absorber, y allí fueron hacinados, agolpados entonces los judíos de la ciudad. Y por lo tanto llegamos, digamos, cuando llega el equipo de filmación al gueto de Varsovia, ya el gueto tenía 1 año y medio de vida.
Es decir, que era un gueto muy consolidado, muy degradado. Y es en ese momento cuando llegan los expertos y técnicos y camarógrafos a realizar esta película. Hay que decir una cuestión que me parece que es importante en términos históricos. El hecho de filmar una película ficcionada, en la cual claramente el objetivo de sus directores, de sus ideólogos, era reafirmar los prejuicios y estereotipos antisemitas que desde el año 33 e incluso antes proliferaban en Alemania, no fue un hecho puntual o aislado. Al contrario, este film, que ustedes vieron, a través de la retrospectiva de la directora israelí, este film en realidad viene a mostrar una suerte de hito más en una larga historia de films y documentales profundamente antisemitas del régimen nazi. Sin ir más lejos, el año anterior se había estrenado en todos los cines del Tercer Reich la película El judío eterno, que para sorpresa de las autoridades nazis no tuvo el éxito que se esperaba, pero que sin duda desde el Estado fue financiado y promocionado a través de todo el sistema de medios que manejaba el Estado totalitario. El judío eterno, ese film se puede ver también en YouTube, es ideológicamente muy similar a lo que se estaba filmando aquí, en el gueto de Varsovia, un año después. Es decir, una mirada profundamente estereotipada y de odio hacia el judío, entre comillas, una mirada profundamente prejuiciosa con prácticas culturales judías, prácticas religiosas, prácticas rituales, puestas en ridículo, colocadas en forma grotesca. En el judío eterno, por ejemplo, se muestra durante 15 minutos el sacrificio ritual de una res al estilo kasher, ¿no? Y el año anterior, en 1940, se había estrenado otra película que se llamaba El judío Sus, que sí había sido muy exitosa, porque era novelada y también entrañaba un enorme sesgo antisemita, ¿no? Esto, para poner también en un contexto las pretensiones que se procuraba, a partir de la filmación de este documental. Ahora, decíamos entonces, cuando llega este equipo de filmación, hace 1 año y medio que estaban ya agolpados, hacinados y pereciendo por las condiciones inhumanas en el gueto, las víctimas o cautivos que allí estaban alojados. Desde una perspectiva histórica, cuando uno, observa esas imágenes que fueron encontradas en crudo, en esas 4 latas, que decía Das Ghetto, ¿no? Y que obviamente pertenecía, al acervo seguramente del Ministerio de Propaganda del Tercer Reich. Cuando uno observa esas imágenes, teniendo en cuenta los antecedentes históricos y políticos del régimen nazi, especialmente con la cuestión judía, la conclusión es que no hay ninguna duda de que ese material es auténtico y no hay ninguna duda de que las escenas terribles de niños y personas muriendo, o los cadáveres, o las fosas comunes en donde eran llevados los restos de los asesinados o fallecidos en el gueto, son absolutamente verídicas. Y al mismo tiempo, las escenas que se ven en donde aparecen grupos de mujeres, sobre todo, bien vestidas, fumando, bebiendo, almorzando, son ficcionales, son groseramente armadas en ese contexto y no existían en absoluto en la vida cotidiana adentro del gueto, ¿no? Es decir, pero para eso hay que tener un acervo de conocimiento histórico de cómo era el gueto. Por supuesto que es algo que hoy sabemos
a través de miles de testimonios de sobrevivientes del gueto y también de otro tipo de pruebas, ¿no? Documentales, de los juicios de Nuremberg y de otros juicios que se hicieron, por lo cual hoy la historiografía relacionada con el gueto de Varsovia nos ha permitido reconstruir prácticamente el día a día de lo que era esa espantosa construcción nazi. Desde esa perspectiva, entonces, insisto, las escenas de los niños famélicos, de la gente muriendo, eran absolutamente reales, mientras que las escenas de una suerte de casta, ¿no? Disfrutando de ciertos placeres, ese ritual funerario que se ve en un momento en el cual hay una suerte de un grupo de personas como si fueran dignatarios acompañando. Bueno, eso no es absolutamente falso, ¿no? Es decir, entonces, y ahí aparece entonces la pregunta, que yo creo que es la pregunta clave del film en concreto, de decir, bueno, ¿qué se proponían los nazis al llevar adelante una filmación de estas características? La respuesta está, yo creo, cuando aparece la respuesta cuando contemplamos, abrimos un poco el espectro, abrimos un poco el lente y contemplamos estos otros antecedentes de productos cinematográficos antisemitas y en realidad toda una política del Estado nazi para construir el estereotipo del judío que era absolutamente necesaria para mantener la cohesión del Estado totalitario. Es decir, todo Estado totalitario construye un enemigo y se refleja en ese enemigo en sentido inverso. Esto lo ha hecho el régimen estalinista, esto lo ha hecho el terrorismo de Estado en las dictaduras latinoamericanas y esto, por supuesto, lo ha hecho también el régimen nazi. El judío, entre comillas, fue el estereotipo del enemigo número uno y en ese sentido el régimen nazi inyectó enormes recursos económicos y humanos para difundir y reasegurar la vigencia de ese estereotipo, desde el primer momento hasta el final de la guerra. Y si no, se puede ver en la película La caída de Hitler, cuando Hitler dicta su testamento, estamos en mayo de 1945, y sigue allí subrayando y enfatizando el rol de los judíos, ¿no? Manejando el mundo, etc. Entonces, esta película se enrola en esa tradición, de la política nazi. El antisemitismo era una cuestión fundamental para la preservación interna del Estado totalitario. El judío permitía la cohesión del enorme aparato burocrático militar del nacionalsocialismo. Ahora, esta cuestión aún así no explica, a mi juicio, no termina de explicar de modo completo y acabado el énfasis, yo diría, cotidiano en subrayar y en reafirmar el antisemitismo. Cuando uno estudia lo que era el día a día del Tercer Reich, cuando uno estudia la labor, por ejemplo, cotidiana del Ministerio de Propaganda de Goebbels, cuando uno ve los diarios, ¿no? A ver, pensemos, era un Estado totalitario, no existía la libertad de prensa, no existía la libertad de expresión, todos los medios gráficos, radiales y el cine estaban completamente controlados por el Estado, y este control absoluto sobre los medios de prensa era utilizado diariamente, no estoy exagerando, les aseguro que no estoy exagerando, diariamente durante más de 10 años en reafirmar el odio a los judíos. Todos los días había invectivas, reafirmación de estereotipos en los diarios, por ejemplo en el Schwarze Kopf, el diario de las SS, por ejemplo en el diario de Joseph Goebbels, que era muy, entre comillas, prestigioso, tenía una tirada gigantesca, se llamaba Das Reich, y ni hablar del diario antisemita
Der Stürmer de Julius Streicher, ¿no? Entre muchos otros. Pero no solamente esto, la radio, que era un medio de comunicación clave en ese momento, porque llegaba y penetraba en todo el territorio del Tercer Reich, era utilizada diariamente para propalar los discursos del odio antisemita. También se utilizaban panfletos, esquelas, directivas, textos adentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas permanentemente recibían esquelas, consignas, panfletos antisemitas. Las fuerzas de seguridad, el aparato burocrático del Estado. ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué este énfasis? Que además se acelera con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Yo ensayo una respuesta para intentar comprender esta obsesión del Estado nazi respecto de su enemigo, el judío. Esa obsesión tiene que ver con lo que se estaba preparando, lo que ya todos sabían, en lo que eran los aparatos burocráticos relacionados con la cuestión judía. Los judíos van a ser asesinados. La solución final, de una u otra manera, va a llegar a un único destino, que es el exterminio físico de todos los judíos de Europa. Ahora, esta empresa criminal de una envergadura nunca antes vista, de una envergadura inconcebible, que va a involucrar a millones y millones y millones de hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, sin excepción, de todo el territorio de Europa, desde los Pirineos hasta el Volga y desde el norte de Noruega hasta la isla de Rodas, en el sur de Grecia, no puede ser llevada a cabo por un puñado de fanáticos. Necesita sumar a esa empresa criminal no a cientos, no a miles, no a decenas de miles, a cientos de miles de hombres y mujeres comunes y corrientes, y los tiene que convertir en criminales de masas. Soldados, funcionarios de aduanas, empleados públicos, vecinos, de todas las profesiones y de todas las naciones, rumanos, griegos, yugoslavos, franceses, holandeses, polacos, rusos, en fin, lo que fuere. Cientos de miles de perpetradores. ¿Cómo se hace para lograr esto? Acá aparece la funcionalidad del film que vimos y de esta política de Estado nazi de día a día fundamentar la obsesión antisemita. Acá hay una estrategia, hay un plan detrás de esto, hay una finalidad, una teleología, como se dice. Los judíos van a ser exterminados. Y para sumar a esa empresa criminal a todos los burócratas y empleados y soldados que tenemos que sumar, tenemos que convencerlos a todos ellos de que los judíos son un mal que tenemos que erradicar de una vez y para siempre. Y ahí están entonces, para convencerlos, estos films. Bueno, ustedes se resisten a participar en las deportaciones de los judíos. Vean El Judío Eterno. Vean lo que hacen en el mismo gueto de Varsovia, que siguen realizando las mismas prácticas odiosas que los llevaron a ser deportados allí. Allí mismo siguen comerciando, siguen traficando, siguen siendo absolutamente desentendidos de la muerte de sus semejantes. No merecen vivir, son subhumanos. Esta es la funcionalidad del film que acabamos de ver. Los judíos van a ser exterminados y tenemos que sumar a la empresa criminal a cientos de miles de hombres comunes y corrientes en toda Europa. Esta es la finalidad. Es mi hipótesis, es una hipótesis, no es algo, digamos, que yo pueda demostrar, pero una mirada, una contemplación de todos los antecedentes históricos y lo que va a venir después, a mí prácticamente no me deja dudas sobre esto. Recordemos también, porque hablamos del antes, hemos visto el durante, veamos lo que pasó después. Este film
Este film se concreta en mayo de 1942. Para este momento, ya todas las agencias del Estado nazi, incluyendo el Ministerio de Propaganda de Goebbels, sabían perfectamente qué era lo que se estaba implementando. Un mes antes, trabajadores esclavos del gueto de Varsovia fueron llevados a Treblinka y se estaba construyendo en simultáneo el campo de exterminio. Mientras este equipo estaba filmando, se estaban levantando los cimientos del campo de exterminio de Treblinka a 50 kilómetros. Y apenas un mes y medio después iban a comenzar las deportaciones. Y en 2 meses, Treblinka se va a convertir en cenizas 300.000 personas del gueto de Varsovia. Pensemos la escala de lo que estamos hablando, ¿no? Y obviamente, digamos, en parte este film es tan significativo porque el 99% de los individuos, de los niños, las mujeres que vimos ahí, fueron víctimas de la Shoah y en gran medida fueron víctimas de lo que en definitiva ha sido el agujero negro de la modernidad, ¿no? Que es el campo de exterminio, ¿no? Treblinka funcionó hasta octubre de 1943 y una estimación más o menos aproximada indica que allí fueron asesinados entre 800.000 y 900.000 personas, 100% de ellos judíos. 350.000 del gueto de Varsovia y el resto de todos los distritos y de todas las poblaciones del norte de Polonia. Entre 800.000 y 900.000 personas a un ritmo de 10.000 personas por día. ¿Cómo se mataba en Treblinka? Se mataba con gas. Para la época de la deportación de la mayoría de los judíos de Varsovia, había 3 cámaras de gas de pequeñas dimensiones. En septiembre del 42 se suspenden las deportaciones, no porque no haya más judíos que matar, sino porque el ritmo no era suficientemente eficiente para las autoridades nazis, y entonces suspenden las deportaciones y amplían el complejo de cámaras de gas y las llevan a 12 cámaras de gas, que ahora además son de ladrillo, y entonces son más selladas y más eficientes. ¿Cómo se mataba? Había un motor de un tanque ruso a gasoil, instalado, y el monóxido de carbono de ese motor era reconducido por ductos hacia las cámaras de gas. Las víctimas morían envenenadas con monóxido de carbono y sus cuerpos eran cremados al aire libre. No había hornos crematorios en Treblinka, sí los había en Auschwitz-Birkenau. Bien, para concluir, y en todo caso después, si Guillermo le parece bien, podemos hacer un debate. Yo, por supuesto, estoy absolutamente dispuesto. Para terminar, les decía una última conclusión. La utilización por parte del régimen nazi de los medios masivos de comunicación fue un factor clave en lo que ha sido, por lo menos en lo que ha sido la concreción del Holocausto, de la Shoah, y también la persecución de otros colectivos considerados enemigos internos hacia adentro del régimen nazi, ¿no? Especialmente perseguidos políticos, comunistas, socialdemócratas, pero también miembros de la Iglesia Católica, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados mentales a través del programa T4, 70.000 discapacitados mentales asesinados entre 1939 y 1941. Todos estos colectivos perseguidos, todas estas minorías perseguidas por el régimen nazi, fueron acompañadas de la propalación cotidiana de discursos del odio a través de todos los medios masivos de comunicación que estaban, todos ellos, en manos del Estado totalitario. Y vaya que esto surtió efecto, ¿no? Surtió 2 efectos. El primer efecto fue la neutralización de la opinión pública,
convirtió a la opinión pública alemana o de adentro del Tercer Reich en simples espectadores pasivos del mal, ¿no? Pero yo creo que este no era el principal objetivo. Insisto con esto, el segundo y principal objetivo de esta política permanente de utilización de los medios de comunicación para propalar discurso del odio era asegurarse la complicidad y el involucramiento en la empresa criminal de los miles y miles y miles de burócratas de la administración estatal. Este era el objetivo fundamental. Sin la complicidad, sin la participación dolosa, intencional, en los genocidios del aparato burocrático estatal, los nazis muy poco hubieran podido hacer. Y allí entonces aparece la funcionalidad de los medios masivos de comunicación y la funcionalidad en concreto de este documental que vimos hoy. Hay muchísimas cuestiones para reflexionar y como una suerte de aprendizaje a partir de lo que estamos viendo, de lo que uno puede ir leyendo y conociendo de estos temas. Pero esto me parece que es una cuestión ineludible, ¿no? Que nos lleva directamente a la cuestión de, bueno, el papel de los medios de comunicación y la importancia, ¿no?, en el marco de un Estado de Derecho, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, ¿no? Que no haya ningún tipo de control de parte del Estado en ese sentido. Y cuando uno lee textos o autores, sobre todo en el primer mundo, que son muy enfáticos en defender la libertad de expresión y de criticar todo tipo de regulación de parte del Estado, bueno, no lo hacen por una cuestión de capricho, sino que eso constituye un aprendizaje a partir sobre todo de lo que se vio en los, para decirlo un poco más ampliamente, los regímenes autoritarios del periodo de entreguerras del siglo XX, ¿no? Así que en definitiva, bien, como una última cuestión, si nosotros queremos evitar que estos hechos vuelvan a suceder, incluyendo la manipulación de estas situaciones a través de los medios masivos de comunicación, tenemos que hacer todo lo posible para consolidar los estados de derecho y tenemos que hacer todo lo posible también para consolidar la paz. Porque el autoritarismo y la guerra son invariablemente los ambientes en los cuales se generan las atrocidades masivas, los genocidios. Creo que esta es la cuestión fundamental que tenemos la obligación también de difundirle y expresarle a las nuevas generaciones, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Muchas gracias.